Esto es Psicoanálisis Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Yo soy Fernanda Treviño. Y yo, Aldo Toledo. Bienvenidos. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Maravillosamente cansado ya de noche un poquito, pero muy, muy entusiasmado. Nos tocó de noche, ¿no? Esta vez. Ujú. Pero padre, ya después de pacientes, después de todo, venimos en mood psicoanalítico, creo. Sí, sí, muy concentrados. Ajá. Oye, Fer, ¿cómo te sentiste en el episodio anterior? Muy bien, me gustó mucho, creo que compartimos bastante. Digo, fue un poco de todo, ¿no? O sea, Ajá. creo que rozamos muchos temas, pero creo que estuvo padre, ¿no? O sea, como para saber por dónde vamos. Como muy introductorio, como muy en esta onda de hablar de tantas cosas, pero tratamos de definir qué fue el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué fue el psicoanálisis? Un poquito también por qué pop y Ujú. por qué estamos aquí. ¿Y quiénes somos? Y, y quiénes somos también, quiénes somos que tomamos la decisión de hacer un podcast, ¿no? Sí. Y que nos quedábamos platicando después, ok, esto más o menos es psicoanálisis. Pero, ¿cómo va a saber la gente cómo escoger, ya sea a un psicoanalista o a un psicoterapeuta? Porque es algo que luego la gente dice, ok, ya identifiqué que me hace falta, ya identifiqué que podría ir, pero ¿ahora qué? ¿Tú te acuerdas cómo fue tu primera vez? Ahora sí que tu primera vez analítica. Mi primera vez analítica. Sabes que yo empecé a ir a terapia desde muy chiquita. Ok, Empecé como a los 13, 14 más o menos. ujú, Y entonces fue como que, no sé, como que toda mi adolescencia realmente yo no escogí, ¿no? O sea, era como que mis ok, papás me decían, bueno, intenta, empecé con cognitivo-conductual, me gustó bastante. Yo creo que en ese momento de mi vida era algo que necesitaba y era una muy buena psicoterapeuta. La verdad es ok, que me sentí como muy en confianza, me sostuvo bastante, muy contenida, ¿no? Entonces, fue una muy buena experiencia, por lo menos como introductoria a este mundo de la psicología, psicoterapia, todo esto. ok, Yo creo que ya de adulto, ya lo elegí yo. Y bueno, ya fui ok. psicoanalista. Ahorita yo te escucho y yo digo, Fer ya lo tiene súper pensado, ¿no? Que al principio fue algo no escogido, fue algo dado, pero ya después tú te tomaste el tiempo de escoger. Sí. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia en cognitivo-conductual? Fue buena, pero lo sentía, a ver, a mí me gustó, ¿no? Y yo creo Sí, que cognitivo-conductual es muy importante y creo que complementa también muchas veces, ¿no? sí, Un tratamiento. Eh, Solo que como yo lo viví, es como te lo digo, yo sí necesitaba en esa época que me contuvieran bastante. ujú, Entonces, como que casi no era como esta parte de estar pensando en mí y en lo que siento y en como toda esta parte más subjetiva, era más como, a ver, tienes que hacer esto y funciona así, ¿no? Entonces, ujú, pues yo hacía las tareas que me dejaban y ya está, ¿no? O sea, era como ok, que no me metía mucho en la parte emocional, o ujú, sea, era más como, no sé, bueno, ya ventaneándome, yo tuve un TCA, ¿no? Entonces, como que fue mi primera entrada de que, bueno, vamos a organizarnos así, vamos a estructurarte de esta manera. Entonces, como que me funcionó, ¿no? Pero ya cuando estaba un poquito más estable, me quedó corto. O sea, como que ok, sí decía como que necesito algo más profundo. ok. Em, entonces tú sí la sentiste más directiva, sí es algo más direccionado, más tareas, más así. Sí. A ver, ¿tú qué nos puedes decir? Porque acá el Y- especialista eres tú. yo aquí nada más preguntándote, ¿verdad? Pero yo, Sí. no, yo también, mira. Yo, la primera vez, yo entré a psicoanálisis desde el inicio. Yo mi O sea, primera fue tu vez, primera entrada. sí, sí, Wow. aparte raro, o sea, ahorita te cuento. Yo no recuerdo exactamente cuál fue mi motivo de consulta en ese entonces, pero sí, seguro tenía que ver con mi familia en términos de la dinámica, porque, o sea, por decir una cosa,
cada que salía con mi familia los domingos, porque era como el día en que salíamos todos juntos, de que al regresar siempre me dolía la cabeza. Digo, ya ahorita sé que es algo más psicosomatizado, etcétera, 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 pero era tan desgastante que medio entendía qué estaba pasando en mi dinámica familiar, pero era tan desgastante que dije, es que yo ya no puedo. Tenía 19, estaba a punto de cumplir 20 años. Y entonces, a mí como siempre me ha gustado caminar así mucho, cerca de la Facultad de Psicología de la UNAM, vi el famoso Centro Eleya, que seguro tú ya conoces, Fer. Entonces quedaba cerca y dije, Bueno, decía pero explica un centros. poquito qué es, para los Ah, que no tienen claro. ni idea. Centro Ley es una escuela de psicoanálisis. Es una escuela que tiene su licenciatura, su maestría, sus doctorados, pero todo súper, súper, súper enfocado al psicoanálisis. Ujú. Y además de dar estas clases, estos títulos en psicoanálisis, tienen su servicio a la comunidad. Entonces yo pasé afuera de Plaza Inn y yo dije, pues voy a preguntar. Pasé y ya me dieron el número de un analista, le llamé, me agendó. No, no, espérame. Pidos, antes de mi analista. Antes de eso, es que esto es bien importante para el capítulo de hoy. A ver, a ver, a Yo ver. antes de eso fui al servicio de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ok. porque ese fue mi primer intento de terapia. Ujú. Entonces me tocó con un viejito rancio, de que, o sea, yo le iba a platicar esto, ¿sabes? Yo le quería platicar esto de mi familia, etcétera. Y yo me acuerdo que me decía cosas bien raras como de que, bueno, y tú, a ver, cuéntame, ¿qué onda con la sexualidad? Me acuerdo que esto así me lo dijo tal cual. Cuéntame así de, pues, ¿por qué tú también le jalas ¿cómo se dice? Le jalas el cuello al ganso. Y yo sé, o sea, yo en ese entonces yo era muy tímido. Bueno, lo sigo siendo un poco, pero en ese entonces más. Y fue como, ¿de qué me está hablando este viejito? O sea, es súper incómodo que un señor Muy grande intrusivo, me ¿no? diga eso. Sí, claro. Intrusivo, raro. Yo sentía que nadie que no me estaban escuchando, que no estábamos hablando de la razón por la cual yo iba ahí. Fui como 3 sesiones y me fui. Ujú. Entonces fue en ese entonces que yo llego a Centro Eleya, mi analista de aquel entonces muy buena, muy ortodoxa, pero Ujú. muy buena. Y Es la fría sí, que nos dijiste el capítulo sí, pasado. sí, pero era maravillosa, o sea, me sentía completamente escuchado. Claro que cuando entras a psicoanálisis, como que ahí hay una idealización, ¿no? De Sí, claro. esta persona sí me escucha, que es necesaria también, ¿no? Esa Muy, idealización. muy necesaria. O sea, yo creo que tenemos que poder confiar en que alguien nos va a poder contener, apoyar, ¿no? O sea, soportar en el camino para, para que pongamos algo ahí. Si no, no lo Ajá, ponemos, ¿no? ajá. Sí, o sea, y es esta ilusión de confiar, como tú dices, alguien nos está acompañando y dejarnos ir, porque yo creo, tú, Fer. No, no, pero justo me quedo pensando, por ejemplo, en eso, o sea, como, bueno, lo mío fue como poco a poquito, ¿no? O sea, Mm, mis primeras veces fueron como muy poco a poquito, porque me quedé pensando en que primero fue cognitivo-conductual, luego me pasé a Gestalt, ¿no? Entonces era un poco ah, más humanista, ¿no? O sea, esta parte de, a ver, y como sí más emocional, pero menos estructurado, ok, ¿no? Yo así lo viví. Digo, hay muchas personas que lo hacen de manera distinta, pero yo así lo sentí, ¿no? O sea, como ajá, pasé de tener como esta parte de cognitivo-conductual como con mucha estructura, como lo dijiste, lo explicaste tú muy bien, pero es muy directivo, ¿no? O sea, mm, como esta parte, a de repente entrar como a gestal, que era más como el sentir más desbordadamente y como dejarte llevar más por las emociones, todo esto, y de ahí paso al psicoanálisis. ok, Entonces, como ese salto, creo que cuando llego con mi psicoanalista, de alguna manera un psicoanalista impone, ¿no? O sea, como que de entrada entras al consultorio y ves el diván y ves todo y es como, toda,
dónde estoy, o sea, dónde Sí, estoy llegando. Entonces, y sí, son personas muy sabias. Digo, yo creo que han recorrido tanto camino, ¿no? O sea, han estudiado tanto. No quiero decir que todos, sí, ¿no? O sea, claro. porque claramente no todos, pero yo creo que la mayoría, por lo menos pensándolo en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, sí nos exigen ir a análisis, ¿no? O sea, es parte de. Entonces, tendríamos que pensar que por lo menos para llegar a ser psicoanalista, llevas fácil 8 años en análisis, o sea, para poder ya terminar tu formación. Claro. Y esa parte que estás diciendo es bien importante porque alguien allá afuera podría pensar, podría cuestionarse, ¿qué implica la formación para convertirte en psicoanálisis? Y, o sea, aquí, como tú bien dices, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que es donde estudiamos, donde nos conocimos, ver, este, en la maestría simplemente, a ver, aquí también hay que aclarar una cosa, es diferente la maestría en psicoterapia que la formación en psicoanálisis. La maestría te da este título, maestro en psicoterapia psicoanalítica o maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, pero la formación es un extra que realmente no te da un título avalado por la SEP, digamos, pero sí te da toda una experiencia de ir a análisis 4 veces por semana, sí te da una experiencia, creo que de 2 supervisiones a la semana, ¿no, Fer? Sí. Más o menos. Y de aparte, el estudio teórico en seminarios es una cosa Por 4 años, por 4 años, claro. No ¿no? es una cosa fácil. No, para nada. Y justo es lo que estabas diciendo, no es un título que, avalado por la SEP. Digo, haciendo anuncios sí se podría, pero tienes que hacer otros, o sea, como esos 2 años como en paralelo, como para Ujú. poder avalarlo. Digo, a mí no me interesa mucho. Yo solamente quiero poder como tener esta formación de psicoanalista, pero justo es todo un proceso, ¿no? Y Sí. eso también me pone a pensar, bueno, no, antes que diga eso, sigue con tu historia de que llegas con tu psicoanalista. Ah, que llego con mi psicoanalista y pues la verdad me fue muy bien. Eh, Fíjate, yo creo que una de las características por las cuales me quedé es que me sentí escuchado. Mm. Y yo creo que esto es algo que empieza a responder, ¿no? ¿Cómo escoger a mi psicoterapeuta o a mi psicoanalista? Que muchas veces, fíjate, yo cuando llevé un caso a supervisión con Sabina, precisamente, creo que ya vamos a hablar de Sabina mucho, ¿no? Cuando llevé un caso a supervisión con Sabina, yo me acuerdo que a algún paciente dije, es que siento que no hice nada porque no hablé, no le dije nada, no le devolví nada. Y me dice Sabina, así como que de broma, pero en serio, es que parece que no has asimilado, no has entendido bien que escuchar ya es un trabajo súper importante. ¿O tú cómo ves, Fer? 100%. O sea, yo creo que, no sé si a ti te ha pasado en tu clínica, pero a mí sí me ha pasado que es como, es que yo sentía que antes nadie me escuchaba, Claro, ¿no? Y de sí, repente llegué contigo y hay alguien que me escucha y que sí, me escucha, o sea, poniendo todos sus sentidos ahí. Y yo creo que suena fácil, ¿no? Es como el decir, como, ay, voy con mis amigos y me escuchan, pero es que los amigos siempre tienen algo que decir, siempre tienen un consejo, siempre tienen como esta parte de poner de ellos ahí, puesto, claro, ¿no? Y yo creo que un psicoanalista no, o por lo menos es lo claro. que intentamos, dejar nuestro deseo afuera y poder concentrarnos en ver, en sentir, en escuchar al paciente. Esto que estás diciendo, súper importante. Yo me acuerdo de un paciente que alguna vez me decía, es que yo qué garantía tengo que me estás poniendo 100% de atención. ¿Qué tal si estás pensando en la lista del súper que vas a ir a comprar saliendo de aquí? Y no me acuerdo qué le dije en ese momento, pero ahorita lo que pienso es como, bueno, chance y sí, chance y en algún momento, pon tú, nos distraemos, yo qué sé, pero siempre es ese esfuerzo inmenso por quitar nuestra vida personal y estar 100% ahí con el paciente, tanto Pero como podamos, justo, claro. claro, pero justo esto que dices también se me hace muy importante porque algo que yo creo que me ha enseñado el psicoanálisis es que cuando nos vamos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Eso es una Sí, realidad, ¿no? Podemos estar en una sesión con un paciente enfrente y de repente empezamos a divagar en nuestro pensamiento y en nuestras fantasías. Pero creo que ahí siempre hay algo, ¿no? Y para eso es tan importante que hablando de cómo escoger a un buen psicoterapeuta slash psicoanalista,
creo que ese es uno de los puntos más importantes para mí, es que ahí viene la importancia de que tu analista o psicoterapeuta esté analizado, es decir, Claro, vaya a terapia. Porque en ese momento que yo me fui con mi paciente enfrente, que mi mente se fue, entonces puedo regresar yo a pensarme y decir, me estoy yendo por algo de mi paciente, es decir, a lo mejor él en sus vínculos más cercanos nunca se ha sentido escuchado, a lo mejor no fue deseado, a lo ujú, mejor fue un hijo que los papás lo sintieron como hiper complicado, ¿no? Entonces, por eso yo no puedo ponerme atención acá. O estoy muy desconcentrada porque no se me olvidó hacer algo en el día o tuve que haber comprado algo, pero para eso yo tengo que estar bastante analizada para saber qué es mío y qué no es mío. claro. Y esto que estás diciendo, Fer, es qué es lo que vive el paciente en su cotidianidad que se va a repetir en el consultorio, en la relación terapéutica, ¿no? Es lo más hermoso, ¿no? Que es la famosa transferencia. No transferencia interbancaria, transferencia psicoanalítica. Es que yo escucho transferencia y lo primero que se me viene a la mente es análisis, ya sabes, pero se me olvida Ajá. que las demás personas nunca van a pensar eso. Claro, o sea, pero yo creo que este es otro gran punto que debería cumplir un buen, como dice, psicoterapeuta slash psicoanalista, que es tratar de analizar, tratar de ver qué es lo que está pasando en el aquí y el ahora en la relación terapéutica, porque el cómo te relaciones con tu terapeuta va a ser mucho de cómo te relacionas allá afuera. Oh, a ver, ahí se ponen los vínculos más importantes, Sí, ¿no? O sea, cuando estás dentro, digo, y ese es otro punto de por qué el psicoanálisis es tan largo, sí. ¿no? Porque para poder reproducir eh, esa transferencia, esos vínculos, o sea, esa manera de cómo nos relacionamos en nuestra vida cotidiana acá con nuestro analista, pues requiere tiempo, ¿no? O Ujú, sea, hay muchos pasos que tienen que pasar para que lleguemos a ese enganche, ¿no? ujú. Y, y creo que es una de nuestras herramientas más importantes. Sí. Sí, una de las más, algunos dirían la más, quién sabe, pero de que es súper importante, lo es. Y que a muchos pacientes, no sé si te pasa, Fer, pero a muchos pacientes les cuesta un montón de trabajo hablar de lo que está pasando aquí conmigo. Es que es chistosísimo, o sea, porque sí, les cuesta. A los adolescentes no les cuesta tanto, fíjate. Ah, ok. Siento. O sea, como que de repente es como, no sé, o sea, digo, igual me imagino que es mi edad, ¿no? Que les llama la atención y entonces es como, seguro tú podrías ser mi mejor amiga, ¿no? Ok. Y entonces le entro y digo como, venga, ya estás hablando de mí, vamos a entrarle, o sea, porque aquí van a salir cosas, entonces, no sé, o también pasa que, por ejemplo, con, con los hombres, ¿no? Esta parte de Ujú, la erotización en un vínculo, cómo esto puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Para no entrarle a la intimidad. ujú, Entonces, no sé, como que muchas veces jalarlos, o sea, a qué está pasando en nuestro vínculo y nos abre todo un mundo de qué ha pasado en toda su vida. ujú. Fíjate que a mí me pasó algo chistosísimo hace poquito, que estaba con un paciente que de por sí le cuesta trabajo como ahondar en su mundo interno, ¿sabes? Y no me acuerdo cómo transcurrió la sesión, pero sí lo quise llevar más estábamos hablando un poco de cómo son sus amistades, cómo son sus relaciones amorosas, bla, bla, y que de repente le pregunto, oye, ¿y cómo es para ti la relación terapéutica? Y él fue así como de, bueno, pues es un espacio donde vengo, pago, recibo algo, me voy. Y hasta me puso el ejemplo. Es como ir al Oxxo. Voy al Oxxo, agarro algo, lo pago y me voy. Qué fuerte, ¿no? O sea, es como todo el discurso y toda la defensa para no sentir que se siente estar aquí tan, ahora sí que tan en la intimidad. Pues para separarse, Claro. ¿no? Tendríamos que pensar qué hubo ahí, Ujú, ¿no? O sea, si es una defensa a una madre o muy
simbiotizante o una madre muy rechazante, ¿no? O sea, no sé, hay muchas cosas que podrían salir ahí, pero es impresionante como en la transferencia, y a ver, estamos hablando de lo que el paciente siente hacia nosotros, pero Ujú. también está la contratransferencia, lo que nosotros sentimos hacia nuestros pacientes, ¿no? Temazo. Y es que, O sea, de hecho, de eso va mi tesis, de la maestría, de la mira, transferencia contra transferencia, porque se me hace un temazo. es que sí, por supuesto. Em, Ahorita hablábamos, la transferencia es qué es lo que siente el paciente de mí, ¿no? Y que eso tiene que ver con sus vínculos de allá afuera o con sus vínculos a lo largo de su historia. Pero es, es curioso que quizá alguien pudiera decir, es que el analista se ve tan ecuánime, se ve tan que no está sintiendo, se ve tan silencioso. No, para nada. Y mientras estamos así, estamos sintiendo un montón de cosas que puede ser desde estoy sintiendo la tristeza del paciente, estoy sintiendo la manía del paciente, estoy sintiendo un dolor de cabeza impresionante o me duele el estómago tanto que ya me va a dar diarrea. Me pasó, true story. Es que, o sea, si nos ponemos a contar todo lo que de repente empezamos a sentir, o sea, y que, bueno, lo analizamos y no es nuestro y es del paciente que lo estamos poniendo en nuestro cuerpo, por eso decimos, nuestra herramienta es nuestro cuerpo, nuestro psiquismo, nuestro todo, o sea, Claro, claro. O sea, y que justo nuestro propio análisis nos va a servir para identificar qué es el paciente, que es nuestro. Porque chance y no desayuné y entonces, claro que me va a doler la panza. Pero entonces por mi análisis puedo saber cuándo eso es mío o cuándo es algo que sí me está haciendo sentir el otro. exacto. No, y justo ahorita que estabas diciendo eso, a mí me pasó una vez también que, pues yo estaba normal, o sea, empecé mi día en el consultorio, todo tranquilo, y ya iba a llegar una paciente y cuando, o sea, le abrí la puerta y cuando le abrí la puerta empecé a sentir como un golpe fuertísimo como por el corazón, ¿no? Ok, Y de repente me siento y digo, me voy a desmayar. O sea, y me desmayé enfrente de mi paciente y mi paciente es doctora, es médico. Y, y ya, pues tuve que obviamente decirle, ay, no, o sea, cuando desperté como no puedo atenderte hoy, nos vemos la siguiente sesión, bla, bla, obviamente hablaron a un doctor y ya todo me atendieron, ¿no? Pero luego me quedé pensando y dije, o sea, o esto es una superactuación mía o qué pasó, ¿no? Que no pude ni siquiera pensar, o sea, caí ahí. Y de repente sale como un miedo de ella impresionante al abandono, sí, pero un miedo que la paralizaba. ajá, Y me dice en la siguiente sesión de que sentí que me estabas abandonando. qué Y fuerte. yo, pues le actué todo su trauma a la pobre ahí, ¿no? Entonces fue algo que yo también tuve que trabajar, analizarme muchísimo y también trabajarlo con ella, pero como muchas veces sí terminamos, no, o sea, si en algún punto se nos va algo de lo Ujú, que teníamos que cachar, puede pasarnos también, ujú. ¿no? Oye, ¿y esa era la primera vez que la veías? No, ya llevaba rato. Ah, ok. O sea, ya llevaba rato y pudo apalabrar esto de sentí que me Sí, estabas abandonando. sí, no, ya llevaba como 2 años conmigo. Ah, ok. Porque también eso es algo bien importante, fíjate. Muchas veces como que se le critica al tratamiento psicoanalítico de que es larguísimo. Sí. Y yo no sé qué tanto, o sea, sí, puede llegar a ser muy largo, efectivamente, pero no sé si te ha pasado, seguro te ha pasado, que te llega un paciente con un motivo de consulta y ese motivo de consulta lo solucionamos al mes, a los 2 meses, a los 4 meses, que realmente es lo de pues, de lo que se jacta cualquier otra terapia, ahora sí, ¿no? Mm. Pero si por algo se quedan los pacientes, es porque algo les está haciendo sentido, ¿no? Y porque siento que también de ahí va que empiezan a jalar más cosas, Ujú. ¿no? O sea, como bueno, esto ya me siento más tranquila, pero eso me llevó a pensar en algo más atrás, Sí. ¿no? Y eso más atrás, pues nos lleva un poco de más tiempo, pero justo ahorita que dije, bueno, de esta paciente que ahorita yo creo que ya lleva como 3 años, 3, 4,
tengo pacientes que llevan 6 años Es que conmigo. aparte tú empezaste mucho antes de la maestría, ¿verdad? Pues sí, empecé antes, pero pues sí empecé antes, entonces como que no muchísimo antes, o sea, sí mucho antes, pero trabajaba en una asociación no lucrativa que apoyaba y acompañaba a mujeres que sufrieron violencia. Ujú, Entonces, bueno, trabajé ahí y luego ya llego a cabo y medio empiezo, pero ya en la maestría fue cuando ya me sentí como mucho más segura de poder ujú, dar terapia. Pero, ¿qué te iba a decir? Sí ves cómo es, cómo llegan por una razón, pero luego esa razón, ¿no? Se va como transformando y van claro, encontrando más partes de ellos en esa escucha y en esa mirada. claro. Y yo creo que este ejemplo que ponías de tu paciente está bien bonito porque este, este, sentí que me estabas abandonando, muy seguramente no te lo pudo haber dicho a los 2 meses de tratamiento, ¿No? pero ahora ella ya tiene, ¿cómo decirlo? No me gusta herramientas, ya tiene la capacidad, la mente, ya Ujú. tiene la mente para poder procesar eso que sintió, ya no lo va a actuar y ya no va, bueno, no conozco a tu paciente, pero ya no va a echarse las 1000 copas, ya no va a tener relaciones con alguien desconocido. Digo, obvio no conozco a tu paciente, pero pasa, son cosas que pasan. Claro, y como dices, es esta parte en donde por lo menos ya lo piensan, Sí, cosa que antes no era pensado, sí, ¿no? Y ya lo pueden relacionar a, tengo mucho miedo al abandono, entonces si me voy a ir a acostar con alguien, por ejemplo, lo quiero hacer porque tengo ganas, tengo el ajá, deseo de, o es porque ujú, tengo una necesidad. ujú, Y, ujú. y ese es un punto importante, ¿no? El que podamos irnos pensando e irnos responsabilizando de nosotros para que dejemos de actuar por necesidad todo el tiempo y empecemos a vivir. Y vivir implica desear. Y entonces podemos pensar en nuestro deseo también. Que aquí tema grande, los actings. O sea, nosotros en el argot psicoanalítico tenemos mucho esta palabra del acting, de pensamiento. Acting no es otra cosa excepto algo que no piensas, y con pensar no me refiero a pensar cognitivo, que no te das el chance de sentir, que no te das el chance de sentir, y como no lo sientes, es mucho más fácil irme a beber un montón a beber un montón, irme a fornicar con alguien, irme a, yo qué sé, o cualquier cosa de estas conductas que podríamos llamar autodestructivas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita como poniéndole un ejemplo, se me vino también como qué pasa a la cabeza de, por ejemplo, de esta parte de los adolescentes que tienen muchísimo miedo a ser adultos, ¿no? Y a Ujú, empezarse a responsabilizar de ellos. Entonces de repente vemos a chavitos que estudian muchísimo para pasar el examen de la universidad y reprueban, y reprueban, y sí, reprueban. Entonces es esta parte de que a lo mejor hay algo ahí inconsciente, ¿no? Que es un miedo gigante a dar este paso a la adultez. Y entonces, ¿cómo no paso? No pasando un examen. Entonces, exacto, este es un acting, ¿no? O sea, el decir, voy a seguir reprobando porque así entonces no me tengo que responsabilizar de mí. No es claro. pensado, no es consciente, o sea, él genuinamente quiere pasar el examen, Ujú. pero hay algo ahí que no lo deja. Ese algo ahí que no y que lo hago, ese es el acting. Y que este ejemplo que pones, cualquiera podría analizarlo como, bueno, pues tiene una deficiencia cognitiva, Sí. alguna cosa intelectual, pero muchas veces vemos que no, que mucho de nuestro desempeño cognitivo intelectual tiene que ver con nuestro mundo afectivo. ¿Ya? O como ha estado muy de moda es que tiene TDAH, entonces no se Ujú, puede concentrar, ¿no? Entonces ya con eso ya no rascamos, porque si ya claro, es TDAH, pues ¿para qué le muevo? ¿No? sí, Entonces, no sé, o sea, creo que hay mucho que pensar en todos estos síntomas que hoy en día hay puta. Y esto, qué bueno que tocas el tema del TDAH y de los trastornos. en general. Eh, Fíjate, ya lo hemos platicado, Fer, está muy de moda en redes sociales, en TikTok sobre todo, esto de
no sé si has visto el movimiento por la psicología basada en evidencia, Ujú. que está súper de moda. em, o sea, como su nombre lo dice, hay todo un movimiento por que las prácticas en psicología clínica se basen en evidencia, etcétera. Pero, bueno, y esto lo traigo a colación un poco por por este discurso de no vayas con un psicólogo, con una psicóloga que no base su práctica clínica en la evidencia científica. Raro, ¿no? ¿Tú qué piensas, Fer? Ay, o sea, si hay un tema que me pone de mal humor, yo creo que es ese, ¿no? Y te lo he dicho un millón de veces, o sea, me cansa, o sea, en verdad me Sí. cansan, pero como un ejemplo que pongo casi siempre cuando me hacen este tipo de preguntas, que intento no enojarme y sí contestar, es como a ver, si tú pones vamos a poner dos niños, ¿no? Que Ujú. sufrieron el mismo trauma, que aparentemente tienen la misma historia familiar, ¿no? Y de desarrollo. Te apuesto que no van a desarrollar los mismos síntomas. Claro, Y si los desarrollan, no van a ser de la misma manera. O sea, claro. cada uno lo van a sentir, lo van a vivir de forma distinta, Maravilloso ejemplo. ¿no? Entonces, si quieres estudiarlo de forma científica, que sea replicable, o sea, y que sea exactamente de la misma manera, no lo van a lograr. O sea, el psiquismo humano está trastocado por la pulsión, por el deseo, por todo esto, ¿no? O sea, que un ejemplo que también nos ponían en la maestría es como, no sé, o sea, si tienes hambre, no todo el mundo se le antoja la misma cosa. Es decir, el león tiene hambre y come lo que tiene ahí enfrente, ¿no? O sea, la Ujú, cebra, lo que tenga. El ser humano es como, ¿qué se me antoja? A mí se ujú, me antoja sushi, a mí se me antoja carne. Y luego va a salir el otro de que, no, yo no quiero comer porque voy a engordar, ¿no? ujú. Un TCA, o no, pues, no, o sea, como que hay o voy a comer de más, o Ajá. sea, está esta parte en donde no es un instinto, o sea, no somos instintuales. Entonces, si quieres que sea replicable, científico y que sea exactamente igual, no lo vamos a lograr. Y que también, a ver, yo me quiero echar mi clase. Venga, venga. Este, no, o sea, mira, la famosa psicología basada en evidencia es bastante nueva, de que más o menos a partir de los 2000 y es como la hermana menor de la medicina basada en evidencia. La original es la medicina basada en evidencia. ¿Cuál es la propuesta en psicología? Que si tenemos a una persona con un trastorno o con síntomas determinados, usemos, de acuerdo a estudios reportados previamente, las técnicas que mejor funcionen. Por ejemplo, tenemos a pacientes con depresión y a todos les aplico la famosa técnica de la activación conductual, muy de la tercera generación de cognitivo-conductual. Em, la propuesta original de la psicología basada en evidencia es úsalo porque es lo que ha demostrado su efectividad, pero no pierdas de vista y no ignores la práctica psicoterapéutica, tu entrenamiento como psicoterapeuta. Ahora, yo traje ese tema a colación porque también es un tema que me enoja mucho, claramente, porque en ningún momento de este movimiento es agarrar toda una corriente, como por ejemplo lo gestáltico, lo humanista, y decir, esto no tiene evidencia. En ningún momento esa es la propuesta. En ningún momento la propuesta es agarrar al psicoanálisis y decir, esto no tiene evidencia. Y también eso es como raro, ¿no? Porque de alguna manera, no de alguna manera, seguro, por supuesto que nos basamos en la evidencia. O sea, ¿a poco vamos a usar una técnica de interpretación muy de la neurosis para tratar casos límite? Seguro no, porque lo que hemos encontrado a lo largo de 120 años de psicoanálisis es que eso no sirve. Y te digo que también pienso, o sea, como en toda esta parte de que sí, que claro que hay técnicas que funcionan para ciertas cosas, ¿no? O sea, y ya hay como tratamientos muy específicos por ejemplo, para las adicciones, Sí, ¿no? O sea, sí, y es lo que yo decía, a ver, yo creo que cognitivo-conductual es fantástico porque sí nos rescata, ¿no? O sea, o pacientes que tenemos como con esta parte suicida.
¿no? O Sí, sea, sí detiene el síntoma, pero sí, no lo quita por completo. Y yo creo sí. que ese es un punto muy importante porque todos estos que dicen como, sí, sigue este tratamiento, no, perfecto, pero es que cuántas recaídas no hay, ¿no? O sea, si nos vamos a la cantidad de recaídas que hay de todas las personas que salen de clínicas, que es donde generalmente pueden utilizar más estos tratamientos, que son comprobables y son como más científicos, hay muchísimas recaídas. Y yo creo que de ahí entra y va el que no se les olvide que también son psicoterapeutas, ¿no? O sea, que Sí, esta parte de hay que dar terapia, ¿no? O sea, no, sí. no, no somos ratones de laboratorio que podemos hacer esto y esto y esto y va a funcionar a la perfección. Va a funcionar por cierto tiempo, pero un poco también como de lo que va el psicoanálisis es entender que el síntoma nos está diciendo que ahí hay algo, ¿no? O Ujú, sea, si nosotros quitamos el síntoma, desarmamos a la persona, porque entonces eso ujú, que tenía voz ya no tiene voz. ujú. Entonces nos derrumbamos. Entonces, si quitamos el síntoma o solamente nos enfocamos en el síntoma, por ejemplo, la depresión o la adicción, no vamos a hacer ningún cambio. Porque ahí hay otra cosa. Exacto, Eh, exacto. yo creo que el ejemplo que ponías hace rato, Fer, es buenísimo. eh, y también con este ejemplo que yo ponía de, imagínate que tienes a todos tus pacientes que les aplicaste tu prueba de Beck y todos apuntan a depresión severa y a todos les aplico activación conductual. Bueno, pero es que la depresión de Juanito no es la misma que la depresión de Perenganito. La manera es en cómo están interpretando, gran palabra, interpretando la realidad, difiere entre personas. Claro, por supuesto. Y entonces ahí entra eso que está trastocado, ¿no? O sea, esa realidad no es la realidad. Y es lo que Ujú, hablábamos también en el capítulo pasado, ¿no? O sea, la realidad que yo, Fernanda, veo y siento seguramente no es la misma realidad que la de mi hermana, ¿no? Y ujú, que venimos del mismo entorno, de los mismos papás, de todo. Y es distinto, claro, porque la mirada que a mí me dieron fue distinta a la que le dieron a ella, ¿no? claro. Entonces, de ahí tendríamos que pensar el claro, estas técnicas funcionan Ujú, y es buenísimo que estén porque sí rescatan, ujú. pero que no se nos olvide que hay algo más. Sí. Y que esto, yo quise sacar este tema porque a mí en lo personal es algo que me enoja mucho, yo creo que a ti también, Fer, pero no para decir, ¿saben qué? No vayan a los tratamientos, no, 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 para nada. Está bien, pero siempre hay otras alternativas. O sea, yo soy muy defensor de que ahorita estoy dando una clase que es intervención en grupos en la UNAM. Y como uno de los primeros temas, tenemos que ver varias corrientes psicoterapéuticas y que no todas están basadas en esto de recopilar tu estudio científico y la chingada, ¿no? No, con que tenga una base, bueno, me voy a poner técnico un poquito, Dale. con que tenga una base ontológica, con que tenga una base epistemológica y una base metodológica coherente, que el humanismo la tiene, la gestal la tiene, los psicoanálisis la tienen, las terapias conductuales la tienen, está perfecto. Sí, sí. Y ahí regresamos al punto de cómo escoger un buen psicoterapeuta slash psicoanalista, ¿no? O sea, Yes. hay tanta variedad que yo creo que hay para todos. O sea, Ujú, creo que hay personas que necesitan ujú. muchísima estructura, ¿no? Y muchísimo orden y que le den dirección. Y está cognitivo-conductual ahí, Sí, ¿no? O sea, y yo creo que seguramente vas a poder encontrar a alguien que te sientas cómodo, tranquilo, en confianza, que como tú decías, que creo que también es este punto importante de que yo sé que me puede ayudar, que sí, eso tiene que estar, sí, esa confianza de decir, yo creo que él me puede ayudar, sí. ¿no? Entonces, y si no, y si a lo mejor te quieres ir a algo más profundo, que eso me recuerda a esta analogía que nos dio Sabina, que yo creo que es de mis preferidas, Ujú, de, no sé si te acuerdas, pero que nos dijo alguna vez como es que las terapias o los tipos de terapia es como la experiencia de ir a la playa, de ir ah, a por ver el mar, supuesto. ¿no? Ujú, Entonces, no sé, hay algunas que con estar en la arena, ¿no? Sentada en la arena viendo al mar, ya es suficiente, es el estudio del mar desde lejos, ¿no? ujú. Hay otras que dicen, bueno, no, yo me quiero meter en una lanchita y estar por encima, ¿no? Y estar viendo las olas y todo eso. Esa es otra manera.
Hay otros que Ujú, dirán, bueno, yo quiero snorkelear. Entonces, bueno, ya te estás metiendo un poco ahí, ¿no? O sea, todavía en la orilla, o sea, como en la superficie, ¿eh? Pero ujú. estás ahí viendo lo que hay. Viendo. Y hay otros que te van a decir, yo quiero bucear en lo más Ujú, profundo del mar. ujú, Hay de todo. Y yo creo que ujú. todas son increíbles y todas son Sí. hermosas. Solamente hay distintas, ¿no? Hay otras más profundas, hay otras más superficiales. No por eso una es peor o mejor. Y hay otras más directivas y excelente. Hay otras no directivas, como el psicoanálisis, que como lo hablábamos ahorita, nos tratamos de quitar este deseo personal y lo que queremos encontrar es cuál es la verdad del paciente. No la mía analista, terapeuta, la verdad del paciente. Y ahí va, ¿no? O sea, justo ese punto. O sea, el decir, hay personas que llegan y que dicen, es que a mí no me gustó mi psicoterapeuta porque no me dijo nada, no me puso tareas, no me dijo que leyera tal libro. Claro, claro. Buenísimo. Fíjate, te quiero contar una cosa hermosa que me pasó hace poquito con una paciente, una paciente grave, la verdad grave, Mm. em, y que en una de las sesiones me dice, es que no me dices nada. Y le estaba contando a mi mamá y ella se enojó porque tú no me dices nada. Y yo así de, ok, o sea, bueno, ¿y tú qué piensas? Y me dice, bueno, en ese momento no me dijo nada, pero ya platicándolo después, me dice, es que esta terapia es rara porque nunca, porque nunca me dices nada, no me dices qué hacer. Eso se me hace muy extraño, pero nunca nadie me había escuchado así. Y también me dice, como nunca nadie me había escuchado así, salieron cosas que no sabía que estaban, Salió ¿sabes? ella. Ajá, Y qué más hermoso que salga ella, ajá, ¿no? O sea, eso sin que te digan cómo tienes que ser, cómo tienes que pensar, cómo tienes que sentir. ujú, Como que cuando damos ese espacio, ahí está. ujú. Y ya un poco de lo último que hablamos fue, yo descubrí que ya no le quiero contar todo a mi mamá, porque sí le contaba todo. Ya Ujú. no le quiero contar todo a mi mamá. También quiero un espacio para mí. Y qué bonita separación. Ujú, Qué ujú, bonita separación para nacer. ujú. Ay, bueno, Fer, voló el tiempo, ¿no? Sí, sí, voló. Podríamos hablar 1000 horas más sobre este tema, pero Ujú. bueno, yo creo que si tienen dudas, preguntas como más específicas, igual no las pueden hacer. Sí, o sea, siento que no lo aterrizamos tanto, fíjate, pero siento que a lo largo del episodio hay varias pistas, que si la escucha, que si te sientes cómodo, cómoda, que si el trabajar la transferencia, la contratransferencia, qué tanto tiene que ver con esto de las terapias basadas en evidencia, qué tan profundo vas a irte metiendo. Yo creo que todas estas son pistitas que nos Ujú. van diciendo si te vas a sentir cómodo o cómoda con tu analista. Sí, definitivamente. Y yo creo que hay un punto importante que se me hace muy importante porque también no podemos negar que pasa en nuestro ámbito, es el abuso, ¿no? Entonces, el decir, un psicoterapeuta no te puede invitar a comer, no te puede invitar a salir, no son amigos, ¿no? O sea, Claro, es seguir respetando esta asimetría que tiene que haber, que tiene que existir. Entonces, no te puede tocar, ¿no? O sea, en una manera de seducción, de sí, erotismo, de... Entonces, mientras que esto no se rompa, ¿no? Mientras que eso sí esté bastante estructurado, creo que, bueno, ya pueden tener la libertad de ir eligiendo y como con quién se van sintiendo cómodos, es de las cosas más importantes, que le tengan confianza, pero sí, que en verdad ese punto sí lo tengan clarísimo. O sea, muchas veces van con esta bandera de yo sé, ¿no? Y yo sé cómo funciona el tratamiento, entonces yo te voy a decir lo que hagas y lo tienes que hacer para que te sientas bien. sí, Y si está rompiendo, o sea, cualquier parte de integridad, de respeto, de lo corporal, creo que es momento de decir acá no es, ¿no? sí, sí. Sabes que también yo siempre he dicho, Fer, ahorita tú hablas del tema del abuso, pero también este tema de yo soy el que sé. Yo siempre he pensado esta cosa de cualquier persona que identifiques un poquito en esta rigidez mental,
en esta cosa de no aceptar que me equivoqué, no aceptar que hay perspectivas diferentes de la mía. Ay, yo no sé qué tan buen psicoterapeuta pueda ser, fíjate, Y no aceptar que tampoco sabes todo de tu paciente, por ¿no? O supuesto. sea, que de entrada tenemos que saber que no lo sabemos, ¿no? Y muchas veces pasa que me dicen mis pacientes, ¿y ahora qué? Pues no sé, vamos a ver qué sale, ¿no? Ujú, Yo no lo sé. ujú, Entonces tienes razón, yo creo que cuando alguien se posiciona en este saber absoluto, hay que correrle. ujú. Hay que dudarle, y ya si dices, no, ya vámonos, pues nos vamos. Exacto. Pues vamos a dejarle aquí, Fer. Bueno, se nos Pues terminó el bueno, tiempo. nos vemos la que sigue. No, pues esperamos que les haya gustado, esperamos que algo haya hecho clic con ustedes, yo creo. Vamos a ir sacando más temas, ya tenemos temas, Fer, Sí, ya tenemos sí. nuestra listita. Justo para darles un adelanto, vamos a hablar sobre los vínculos, ¿no? Por qué son tan difíciles los vínculos? Que ya no los Ujú, pusieron ahí por Instagram. Ya les mandaremos también, ¿no? Como información de dónde van a poder verlo, o sea, ver el video y ujú. el link para poderlo escuchar, pero ahí nos podrán poner preguntas y, o comentarios, ¿no? De lo que quieran hablar. Pongan comentarios, esperemos que les esté gustando mucho y nos va a servir mucho como retroalimentación. Pero bueno, pues nos vemos la siguiente, Fer. Sí. Bonita noche a todos. Bye bye. Bye.